Empleados de banco rechazan depósito de joven. Minutos después, su padre despide a todos. El aire de la tarde enmarcaba la ciudad con un calor denso, casi palpable, cuando Jimena empujó la puerta giratoria de bronce pulido del banco. No era una entrada común. Era un portal a un universo de mármol frío y silencio calculado. La mochila, con sus parches coloridos y el desgaste natural de quien carga sueños y libros, contrastaba con la impecable rigidez del ambiente. En sus manos, un sobre de un tono carmesí profundo, sellado con cera, era guardado con la reverencia de un tesoro ancestral. Sus zapatos, un poco gastados en las puntas, y el uniforme escolar, aún con el suave olor a gis y papel, delataban su origen. Venía directo de la escuela, sola, a un lugar donde la soledad parecía ser la única compañía permitida. El vestíbulo era una catedral de transacciones financieras. Adultos, en sus trajes de corte preciso y vestidos de seda, se movían con una prisa silenciosa, como engranajes, de un reloj suizo. La decoración, minimalista y austera, exhalaba una perfección casi inalcanzable, como si la menor imperfección fuera una afrenta al orden establecido. Jimena se acercó a la fila, sus ojos curiosos absorbiendo cada detalle, cada rostro, cada gesto. Había en ella una mezcla de fascinación y una punzada de nerviosismo, la sensación incómoda de quien pisa un terreno donde no encaja, donde cada paso parece resonar más fuerte de lo que debería. Ella esperó, de pie, inmóvil, casi invisible, pero la invisibilidad era una ilusión frágil en ese espacio. Lentamente las miradas comenzaron a desviarse en su dirección. Disfrazadas, sí, pero cargadas de una curiosidad que rozaba la incomodidad. Una mujer con un collar de perlas que centelleaba bajo la luz fría del techo le susurró algo al señor Guerrero, un hombre corpulento con un semblante de piedra. Él, a su vez, le lanzó a Jimena una mirada que era una mezcla de desconfianza e impaciencia. No había hecho nada, no había proferido una palabra, pero su mera presencia ya era una perturbación, no por cualquier acción, sino simplemente por existir allí, fuera del patrón. Cuando su turno finalmente llegó, Jimena caminó hasta el mostrador, sus pasos ligeros, casi inaudibles. Con cuidado abrió el sobre carmesí, revelando no billetes arrugados, sino un único cheque de valor considerable y una pequeña tarjeta con instrucciones caligrafiadas. Una sonrisa tímida, casi imperceptible, tocó sus labios. «Buenas tardes». Su voz, un hilo de melodía, intentó mantenerse firme. «Vengo a hacer un depósito, por favor». El señor Pérez, un hombre de mediana edad con un traje impecable y un aire de tedio arraigado, ni siquiera levantó los ojos de inmediato. Cuando lo hizo, un pliegue profundo se formó en su frente. Sus ojos recorrieron a Jimena de la cabeza a los pies, un escrutinio que parecía cuestionar la propia realidad. Era como si no pudiera concebir que esa joven, sola, con su mochila colorida y su sobre carmesí, estuviera allí para realizar una transacción bancaria. Carraspeó, un sonido seco que cortó el silencio. «¿Estás sola?», preguntó la voz cargada de una incredulidad mal disimulada. «Sí, estoy sola, pero mi papá me mandó. Él siempre hace depósitos en esta cuenta. Todo está anotado aquí». Jimena respondió, extendiendo la tarjeta con las instrucciones. El hombre ni siquiera tocó la tarjeta. Sus ojos se desviaron impacientes hacia la fila que comenzaba a formarse detrás de Jimena. «Esto no es lugar para que una niña juegue a la banquera. Necesitas un responsable», dijo él, la voz cortante como vidrio. Jimena se congeló. La fila detrás de ella comenzó a murmurar, un zumbido de impaciencia. Ella intentó insistir, pero el señor Pérez ya había volteado el rostro, llamando al siguiente cliente. El corazón de Jimena se disparó, un tamborileo frenético contra sus costillas. No comprendía qué había hecho mal, y en ese instante apenas imaginaba que ese momento, esa simple negativa, sería el catalizador de un giro que cambiaría el destino de todos allí dentro. Jimena permaneció parada frente al mostrador, el sobre carmesí aún en sus manos, sus ojos fijos en el señor Pérez, que ahora atendía a otro cliente con una eficiencia robótica. La fila detrás de ella, antes solo impaciente,
Comenzaba a quejarse abiertamente. Pero Jimena no se movió. No era terquedad infantil, era una quietud, forjada en la dignidad. «Señor, solo quiero hacer un depósito. Tengo el número de cuenta aquí», dijo ella nuevamente, extendiendo la tarjeta. El señor Pérez, con un suspiro audible de exasperación, finalmente tomó la tarjeta, pero no la leyó. Sus dedos la sostuvieron con la punta, como si fuera algo sucio, contaminado. Un leve, casi imperceptible fruncir de nariz. La empujó de vuelta hacia la joven. «Este tipo de cosas solo se pueden hacer con el titular de la cuenta presente. No podemos aceptar información así, de cualquiera». «Pero mi papá siempre hace esto. Él dijo que podía. Él dijo que solo tenía que entregar el sobre». La voz de Jimena, antes firme, ahora temblaba ligeramente. El hombre bufó, un sonido de desdén. «Mira, no sé quién sea tu papá, pero aquí tenemos reglas. ¿Está bien? Esto es un banco serio». Antes de que Jimena pudiera formular una respuesta, la señora Díaz, sentada a pocos metros, se levantó y se acercó jalando al señor Pérez a un lado. Le susurró algo al oído, lanzando miradas directas a Jimena. Era evidente que la presencia de la joven les incomodaba, pero la incomodidad no venía de un problema real, de una amenaza o de una infracción. Venía de prejuicios silenciosos, pero crueles, tejidos en la tapicería de la apariencia y la supuesta importancia. El señor Pérez regresó, ahora con una sonrisa forzada, casi una mueca. «Mira, jovencita, puedes esperar allí en la esquina, ¿está bien? Ya vamos a resolver esto». Jimena obedeció. Caminó hasta una de las sillas de la recepción y se sentó, el sobre carmesí reposando en su regazo como un secreto. El tiempo se arrastró pesado y lento. Ninguno de los empleados volvió a llamarla. Ninguno se acercó. Ella los observaba, atendiendo clientes, intercambiando documentos, riendo de chistes internos. Pero con ella era como si no existiera. Una sombra, en la esquina de la sala. La niña se levantó nuevamente y regresó al mostrador. Esta vez, la señora Ramírez, la gerente de la sucursal, estaba cerca observando todo con una postura altiva. Antes incluso de que Jimena pudiera decir algo, la mujer se cruzó de brazos y habló con una frialdad que heló el aire. «Ya dijimos que no podemos hacer este trámite si no hay un responsable contigo. No insistas. Pero tengo el dinero, tengo la cuenta. Solo quiero depositar». Jimena insistió, su voz ahora cargada de una frustración contenida. «No vamos a repetir, jovencita. Por favor, retírate del lugar». El silencio que siguió fue pesado, denso. La gente alrededor comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos con miradas confusas, otros simplemente evitando involucrarse, desviando la mirada hacia sus celulares o hacia el techo. Pero Jimena no bajó la cabeza. Respiró hondo, mantuvo la postura erguida y dijo con una firmeza sorprendente para su edad: «No me voy a ir. Estoy aquí para hacer lo correcto y no estoy haciendo nada malo». En ese instante, el ambiente se puso tenso. La señora Ramírez parpadeó sorprendida por la respuesta inesperada. El señor Guerrero, que observaba de lejos, miró con duda. Y allí, en esa sala llena de adultos, fue la niña quien mostró una madurez y una dignidad que los otros parecían haber olvidado. Pocos sabían todos que, en ese exacto momento, alguien muy importante estaba a punto de cruzar esa puerta. Jimena permanecía de pie frente al mostrador, el sobre carmesí firmemente sujeto en sus manos. Su rostro estaba tranquilo por fuera, pero su corazón latía a un ritmo acelerado, una sinfonía de nerviosismo y determinación. Sabía que no estaba equivocada, sabía que su padre confiaba en ella para esa tarea, pero era como si cada palabra que profería simplemente se disolviera en el aire, ignorada, desconsiderada. La señora Ramírez volvió a hablar, ahora con un tono más ríspido, la paciencia agotada. «Esto no es lugar para problemas. Estás estorbando el funcionamiento de la sucursal». «Solo quiero hacer un depósito», Jimena repitió, su voz un susurro terco. «Ya entendiste que aquí no es lugar para ti». Las palabras cortaron el aire, no dichas a gritos, sino con un veneno sutil, el tipo de veneno que hiere más que el escándalo.
Venían cargadas no de reglas, sino de un juicio implacable. Aún así, Jimena no lloró. Respiró hondo, sacó el celular de la mochila y mostró un mensaje en la pantalla. Aquí está, mire. Él me mandó venir. Dice que solo tengo que entregar este sobre en su cuenta. Yo sé el número, es este. Pero nadie siquiera miró la pantalla. Uno de los cajeros fingió estar tecleando furiosamente. Otro contestó el teléfono, hablando en voz alta sobre un asunto irrelevante. La señora Ramírez soltó una risa corta, burlona. Ahora se volvió comedia. ¿Vas a tomarle foto a la bóveda también? El señor Reyes, un cliente cercano que leía un periódico, levantó las cejas sorprendido por lo que dijo la gerente. Pero como los demás, no dijo nada. El silencio era cómplice, un manto pesado de indiferencia. Jimena bajó el brazo despacio, guardó el celular de vuelta en la mochila y dijo solo: «Está bien, pero ustedes no saben con quién están tratando». La señora Ramírez, ya aburrida con la escena, le hizo una seña al señor Guerrero. «Acompañe a esta niña hasta la puerta. No tenemos tiempo para esto». El señor Guerrero se acercó, pero dudó. Había algo diferente en esa niña. No estaba siendo arrogante ni rebelde. Estaba segura de sí misma, y eso lo desconcertó. Fue entonces cuando la puerta giratoria del banco se abrió nuevamente. Un silencio aún más profundo se apoderó del vestíbulo. Un hombre entró. Traje a la medida, presencia imponente, mirada directa y penetrante. Era el señor Ricardo Vargas, y nadie allí tenía idea de quién era, pero estaban a punto de descubrirlo. Señora Ramírez estaba impaciente. Se cruzaba de brazos y golpeaba la punta de la pluma en el mostrador, como quien cronometraba la paciencia ajena. «Vamos ahora», murmuraba, dirigiéndose a Jimena. Los clientes intercambiaban miradas discretas, intentando entender la situación, pero nadie se atrevía a intervenir. Jimena estaba de pie, firme, pero era imposible ignorar la incomodidad que la envolvía. «Ya le dije, jovencita, aquí no es lugar para juegos», dijo la señora Ramírez en un tono que parecía más dirigido a menospreciar que a explicar. Jimena no respondió. Sus ojos estaban fijos, su postura inquebrantable. No gritaba, no se desesperaba, pero su actitud era clara. No se iría de allí injustamente. «Nosotros trabajamos con normas, procedimientos, responsabilidad», continuó la señora Ramírez, ahora hablando fuerte, como si necesitara justificar su frialdad ante los demás presentes. «Yo soy la gerente de esta sucursal y tengo autoridad para decir quién puede o no ser atendido». El señor Guerrero, confundido, se acercó nuevamente. «Señora Ramírez, ¿está segura? Es solo un depósito». Ella le lanzó una mirada cortante. «Dije que debe irse ahora». Jimena apretó más firmemente el sobre carmesí. La mano le temblaba un poco, pero no retrocedió. Respiró hondo y respondió con voz clara, aunque más baja: «No me voy a ir. Vine aquí para hacer lo que mi papá me pidió. Solo eso». La señora Ramírez sonrió de lado, una sonrisa que rozaba el escarnio, como si se estuviera divirtiendo con el valor de la niña. «¿Tu papá te mandó?», preguntó en tono sarcástico. «¿Y quién es él, eh? ¿Es dueño de qué? ¿De un puesto? ¿En el mercado? Porque, mi querida, eso no sirve». La frase cortó el aire. Algunos clientes levantaron el rostro. Un señor mayor, que leía el estado de cuenta en la pantalla del cajero automático, se detuvo. La provocación había traspasado la línea del profesionalismo, sumergiéndose en el abismo de la ofensa personal. Pero antes de que Jimena pudiera responder, la puerta giratoria se movió nuevamente, esta vez con un sonido más audible. Todos miraron. El hombre que había entrado instantes antes, el señor Ricardo Vargas, caminó con pasos decididos, sin dudar, elegante, con postura recta, sus ojos fijos en Jimena. No preguntó nada. Simplemente caminó hasta la joven, se agachó ligeramente y tomó el sobre carmesí de su mano. La miró a los ojos, sonrió de forma discreta, una sonrisa que transmitía una calma profunda, y luego se volvió hacia la gerente. «Buenas tardes». Su voz era grave, pero suave, llenando el silencio con una autoridad incuestionable. «Me gustaría
Saber por qué a mi hija se le impide realizar un simple depósito en mi cuenta personal. La señora Ramírez, que segundos antes era toda autoridad y altivez, palideció. Sus ojos se abrieron, la boca entreabierta. No sabía que era mi hija, completó Ricardo sin levantar la voz. ¿Y acaso eso cambia el derecho de atención de alguien? La sala quedó muda. Los empleados dejaron de teclear. Los clientes contuvieron la respiración. La gerente comenzó a balbucear algo, pero la presencia de él era abrumadora, y en ese instante todos comenzaron a entender quién estaba realmente al mando de ese lugar. Mientras el silencio dominaba el ambiente, el señor Ricardo Vargas permaneció firme, sin elevar el tono, pero con cada palabra pesando como una sentencia. La señora Ramírez, que antes hablaba con seguridad y hasta desdén, ahora desviaba los ojos nerviosa, el color desapareciendo de su rostro. Le pedí a mi hija que viniera aquí porque confío en ella. Fue educada, paciente, y aún así fue tratada como una molestia, dijo él mirando a su alrededor, como si hablara para todos los presentes. ¿Esto es aceptable? Nadie respondió. Él levantó el sobre carmesí frente a la gerente. ¿Sabe lo que hay aquí dentro? Es el depósito de un fondo de caridad que mi empresa, DF Global CII, destina anualmente para proyectos educativos. Un valor que, por cierto, incluye una donación sustancial para la escuela de Jimena, que depende de esos recursos para mantener sus actividades. Los ojos de la mujer se abrieron. El impacto fue inmediato. Hasta el señor Guerrero tragó saliva. Soy Ricardo Vargas, fundador y CEO de DF Global CIA, el grupo financiero al que pertenece este banco. Continuó él, la voz aún tranquila, pero con una intensidad creciente. Y hoy vine personalmente a verificar la atención de una de las sucursales que, irónicamente, fue elogiada el último trimestre por su excelencia en el servicio al cliente. Por lo visto, los elogios fueron precipitados. En ese momento Diego, un joven técnico de TI que estaba sentado cerca de los cajeros, se levantó discretamente. Había observado todo desde el principio, en silencio, sus ojos atentos detrás de sus lentes. Sacó el celular y se acercó a Ricardo. Señor Vargas, disculpe que me meta, pero las cámaras registraron todo desde el momento en que su hija entró. El sistema graba con audio también. Si usted quiere, puedo guardar inmediatamente el fragmento. Ricardo lo miró con un leve asentimiento de cabeza. Haga eso, por favor. Este video será útil para una reunión que pretendo tener hoy mismo, con el consejo del banco. La señora Ramírez intentó explicarse, la voz embargada. Señor Vargas, por favor, yo no sabía... Ella llegó sola ¿Y eso es motivo para ser tratada con desprecio? Ricardo interrumpió, aún tranquilo, pero con una punzada de acero en la voz. El problema aquí no es solo con mi hija. El problema es el tipo de ambiente que ustedes están cultivando, donde el respeto depende de la apariencia, del estatus, de un traje caro, donde la humanidad es olvidada en nombre de reglas mal interpretadas. Un silencio incómodo se apoderó de la sucursal. Jimena estaba al lado de su padre, aún con el rostro serio, pero ahora con los ojos llenos de algo que nadie allí esperaba. Severo orgullo. Ella no necesitaba que él gritara o que se exaltara. La postura de él, así como la de ella, hablaba más alto que cualquier discusión. Y mientras todos digerían esa realidad, la cámara en lo alto de la pared seguía grabando, registrando la caída silenciosa de aquellos que se creían intocables. Incluso antes de que su padre entrara a la sucursal, Jimena ya había tomado la decisión más difícil: no retroceder. Ni siquiera ante el desprecio, las palabras veladas y las miradas impacientes. Ella seguía allí. No levantó la voz, no gritó, no pidió ayuda, pero tampoco cedió. Ya dijimos que no podemos atenderte. Ve a buscar a un adulto responsable, repitió la señora Ramírez intentando cerrar el asunto antes de la llegada de Ricardo. Ximena entonces miró a su alrededor. Sabía que todos estaban escuchando, todos veían, y aún así nadie hacía nada. Respiró hondo y con una firmeza sorprendente, para alguien tan joven respondió: no me voy a ir, solo me iré después de hacer lo que vine a hacer. Y si ustedes creen que pueden ignorar a una persona solo porque no parece importante, van a aprender que eso tiene consecuencias.
Las palabras salieron con calma, pero cada sílaba llevaba peso. Era como si, por un instante, toda la sucursal se hubiera detenido para escuchar. Hasta los clientes que antes fingían no ver, ahora miraban la escena con otra expresión. El señor Guerrero dudó, no se movía. Ya no estaba seguro de si debía obligarla a salir. La gerente, por otro lado, aún intentaba mantener el control. Te estás creyendo muy valiente, ¿verdad? Pues que sepas que aquí la que manda soy yo. Y si no te vas ahora, voy a llamar a la policía. Jimena tragó saliva, pero aún así no se movió. Estaba nerviosa, claro, pero no iba a encogerse. Sabía que estaba en lo correcto y sabía que lo correcto merecía ser defendido, aunque nadie más tuviera el valor de hacerlo. Fue en ese instante, en ese momento exacto en que ella demostró que no necesitaba ser protegida para ser respetada, que la puerta se abrió y su padre entró. Ricardo la vio de lejos. Se detuvo por un segundo y solo observó. Allí, frente a toda una sucursal bancaria, su hija estaba de pie enfrentando sola un sistema que la ignoraba, y lo hacía con dignidad y sin perder el respeto por sí misma. Caminó hasta ella y le dijo en voz baja: «No me necesitaste, pero llegó la hora de que yo me encargue de lo mío». Y en ese instante, todo comenzó a cambiar. Ricardo Vargas estaba allí, de pie junto a su hija, pero los empleados aún no habían entendido la gravedad de la situación. Para ellos, era solo otro padre protector, irritado por el trato dado a su hija. Nada más. La gerente aún intentaba mantener el control de la narrativa. «Señor, con todo respeto, la política del banco exige la presencia de un responsable para este tipo de operación. Su hija no debería estar aquí sola». Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Su mirada era serena, pero directa. «¿Me está diciendo que mi hija no tiene derecho a ser tratada con respeto en este banco?». La mujer dudó. «No es eso. Es que existen normas y tenemos que seguirlas. Entiendo sobre normas. De hecho, soy uno de los responsables de escribirlas», respondió él con calma. «Incluso las que orientan la atención humanizada al cliente». La frase flotó en el aire como una bomba silenciosa. El señor Pérez, que se había negado a ayudarla, dio un paso hacia atrás. La señora Díaz, que había susurrado al oído de su colega, ahora parecía intentar esconderse detrás de la computadora. Ricardo entonces sacó de su bolsillo una credencial simple, discreta, con un nombre y una sigla: Ricardo Vargas, CEO, DF Global CIA. La señora Ramírez perdió el color en el rostro, los ojos abiertos, la boca entreabierta. Por un momento parecía que no podía respirar. «¿Usted es el señor Ricardo Vargas?». «Sí, y esta joven que ustedes trataron con desprecio es mi hija. La persona en quien más confío. La persona que, aun siendo ignorada, humillada y desacreditada, mantuvo la postura, mantuvo la educación. Ustedes aquí dentro, por otro lado, me avergonzaron». El silencio en la sucursal era absoluto. Los clientes ahora miraban de forma diferente a Jimena, a Ricardo, a los empleados que segundos atrás actuaban como dueños del lugar. Ricardo se volvió hacia su hija y habló en tono bajo pero audible. «Hiciste todo bien. Lo vi. Y ahora es mi turno». Él entonces se enderezó, encarando a la señora Ramírez con firmeza. «Voy a necesitar que todos los involucrados en esta situación paren lo que están haciendo ahora, porque a partir de este momento, ustedes ya no trabajan aquí». La credencial aún estaba en las manos de Ricardo y parecía brillar bajo la luz blanca del techo. No era solo un nombre con un título, era el peso de una posición, de quien manda, de quien construyó todo aquello, y ahora veía su propio sistema, avergonzar a su hija. Él encaró a cada empleado con calma, pero con firmeza. La mayoría de las personas entra a una sucursal bancaria esperando seguridad, respeto, claridad, y es nuestro deber garantizar eso, sin distinción, sin juicio, sin excepciones. Todas las miradas estaban sobre él ahora. Hasta los clientes que antes estaban apáticos, ahora observaban con atención, algunos con los celulares en las manos, grabando discretamente.
Sabían que estaban presenciando algo fuera de lo común. Ricardo caminó hasta el centro del vestíbulo y levantó un poco la voz, no para gritar, sino para garantizar que todos escucharan. Soy Ricardo Vargas, CEO de la empresa que administra esta sucursal. Conozco cada norma de atención que ustedes juraron seguir, y hoy presencié la violación de todas ellas, dijo, mirando directamente a la señora Ramírez, que apenas podía sostener la mirada. La joven que ustedes ignoraron es mi hija, y no es su apellido lo que la hace digna de respeto, es el hecho de que es un ser humano. Eso debería bastar. Él entonces se volvió hacia Diego, el técnico de TI, que ya había dejado el video guardado en una memoria USB. Gracias por su integridad. Su gesto muestra que aún existen personas aquí dentro con sentido de justicia. Enseguida miró al señor Guerrero, que dudó en obligarla a salir. Y usted, gracias por no actuar por impulso. Eso será tomado en consideración. En cuanto a la señora Ramírez, el señor Pérez y la señora Díaz, que susurraba detrás del mostrador, ellos ya sabían lo que vendría. Ricardo entonces habló con la calma cortante de quien no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. A partir de este momento, están todos separados de sus puestos. El Departamento de Recursos Humanos será comunicado ahora y quiero que entreguen sus credenciales antes de dejar el edificio. La señora Ramírez intentó reaccionar. Señor Vargas, por favor, yo tengo años de servicio. Los tuvo. Y desafortunadamente, ninguno de ellos le enseñó a tratar a los demás con humanidad. Dicen que está en pie. Y entonces, con la sala en silencio, Ricardo se volvió hacia Jimena. Le extendió la mano. Ella la tomó y por primera vez desde que todo comenzó, ella sonrió. La justicia había comenzado, pero aún no estaba completa. El ambiente de la sucursal parecía otro. Las conversaciones cesaron, los sonidos del cajero automático y de los clics en los teclados desaparecieron. Todos miraban esa escena como si fuera un tribunal improvisado en medio de lo cotidiano. Ricardo Vargas estaba en el centro de la sala, con su hija al lado, y frente a él, los empleados responsables de la humillación de Jimena intentaban esconderse en su propio silencio. Uno por uno, fueron llamados por su nombre completo. La señora Ramírez, el señor Pérez y la señora Díaz. Ricardo no gritaba, él simplemente decía, «Sus credenciales, por favor». La señora Ramírez dudó, pero la entregó. La mano le temblaba. «¿No me va a escuchar? Tengo una carrera aquí». Ricardo la encaró, con la serenidad de quien ya tomó la decisión, antes incluso de escuchar las disculpas. Una carrera construida sin valores no se sostiene. Hoy usted aprendió eso. Alrededor los clientes comenzaban a reaccionar. La señora Contreras, una señora mayor, murmuró, «Es de esto que el mundo necesita, gente que hace justicia sin gritar». Otros asentían con la cabeza, como quien aprobaba cada palabra dicha. El señor Pérez intentó justificar, «No sabíamos quién era ella. Nos pareció extraño, solo eso». Ricardo no dudó. «¿Y si no fuera mi hija, habría sido tratada así hasta el final? ¿O ustedes solo se preocupan por quien tiene nombre, traje y cuenta millonaria?» El hombre bajó la cabeza, sin respuesta. Uno por uno entregaron sus credenciales. Uno por uno dejaron la sucursal bajo miradas de reprobación, no por el despido en sí, sino por la frialdad con que habían tratado a una niña. Y ahora pagaban el precio. Ricardo entonces se volvió hacia los clientes. «Pido disculpas a todos los que presenciaron esto, pero era necesario, y va más allá de mi hija. Esto es sobre todos los que alguna vez fueron ignorados, juzgados o mal atendidos. Este banco seguirá funcionando, pero con un nuevo tipo de postura, la que mi hija mostró hoy». La sucursal estalló en aplausos, no por los despidos, sino por la lección, porque ese día todos entendieron que no se trata de apariencia, se trata de respeto. La sucursal volvió a funcionar horas después, silenciosa, pero respetuosa, como si lo que hubiera sucedido allí hubiera lavado las paredes, las mesas, las miradas. Ricardo Vargas no se quedó mucho tiempo. Cumplió lo que tenía que hacer y se fue con Jimena, caminando a su lado, con un tipo de orgullo que no se mide en palabras.
En el coche, él la miró de lado y dijo, «No bajaste la cabeza, ni siquiera cuando estaban equivocados. Eso es valor, hija. Así es como se cambia el mundo, un momento a la vez». Feimena no respondió. Solo sonrió mirando por la ventana con el alivio de quien sabe que no estaba equivocada y que fue vista. En esa sucursal, nadie nunca más olvidaría lo que sucedió. Y no solo porque fue el CEO quien entró por la puerta, sino porque antes que él, una niña entró sola y enfrentó todo con la cabeza en alto. Ella les enseñó a todos que el respeto no tiene rostro ni ropa, y que subestimar a alguien solo porque crees que no tiene poder puede ser el mayor error de tu vida. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria. Nunca dejes que te digan lo contrario.